A ver, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Normalmente, cuando encendemos las noticias y vemos los grandes titulares internacionales, nos presentan la geopolítica como si fuera un simple juego de mesa, como si fuera un cálculo matemático súper básico donde mueves una ficha y consigues exactamente el resultado que querías. La teoría generalizada es que si una superpotencia mundial aplica la máxima presión absoluta sobre un país pequeñito, el resultado va a ser obligatoriamente una victoria rápida, limpia y sin despeinarse. Y oye, este es exactamente el paradigma, la lente, a través de la cual casi todo el mundo ha estado interpretando la profundísima y devastadora crisis que está viviendo Cuba este año 2026. Si te quedas solo en la superficie, si te lees solo el último tuit o el titular de última hora, estamos ante lo que parece un triunfo geopolítico de manual. O sea, sí, parece que la estrategia de asfixia está funcionando milimétricamente como se planeó en un despacho de Washington. Pero no. La realidad, cuando pisas el terreno, es una contradicción gigantesca. Hablamos de un laberinto absoluto de caos, de una resistencia que nadie esperaba, de paradojas económicas rarísimas y, sobre todo, de una crisis humanitaria que desborda cualquier titular que te puedan vender. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desgranar paso a paso por qué la historia que a todos nos parece la más sencilla es en realidad un rompecabezas tremendamente complejo. Y fijaos, lo que resulta verdaderamente fascinante aquí es la brecha abismal, la desconexión total que hay entre lo que se esperaba que pasara y lo que realmente está pasando. Nos situamos en enero de 2026. Se establece un bloqueo absoluto y fulminante sobre el petróleo venezolano, que básicamente era la sangre que mantenía viva a la isla. La creencia común en los grandes círculos de poder, en los despachos donde se toman las decisiones, era que esto iba a suponer un cambio de régimen instantáneo en La Habana. La lógica, de nuevo, era muy de manual. Si te quedas sin combustible, el país entero tiene que echar el freno de mano. Y si el país se detiene en seco, el sistema político se desmorona como un castillo de naipes en cuestión de días, a lo sumo semanas. Pero amigos, la política internacional jamás es así de sencilla. Esa expectativa de un colapso de guante blanco se ha chocado a 200 por hora contra un muro de puro caos. Sí, las primeras piezas del dominó empezaron a caer, por supuesto que sí, pero ni de broma cayeron en la dirección que los estrategas habían calculado. Así que llegamos al punto crucial, la gran pregunta. La que nos tiene que dar vueltas en la cabeza durante toda esta explicación es la siguiente. ¿Va a lograr este nuevo y asfixiante bloqueo forzar por fin una bandera blanca, una rendición total? ¿O simplemente está apretando el botón de un efecto dominó incontrolable que amenaza con arrastrar y desestabilizar a toda la región? Guardad esta pregunta porque la respuesta, os lo aseguro, no la vais a encontrar en las ruedas de prensa, sino en las calles a oscuras y en los datos puros y duros que vamos a ver ahora mismo. Bueno, para entender el agujero negro en el que se encuentra el París en mayo de 2026, tenemos que dar un paso atrás. Necesitamos ver el contexto, porque esto no ha surgido de la nada. En diciembre de 2025, la Marina estadounidense toma una decisión drástica y empieza a bloquear físicamente los suministros de petróleo que viajan desde Venezuela hacia Cuba. Pero el verdadero terremoto, el golpe que lo cambia todo, ocurre el 3 de enero de 2026. Se lanza la operación Lanza del Sur. En un movimiento táctico que no tiene precedentes, las fuerzas estadounidenses capturan a Nicolás Maduro, el aliado fundamental de La Habana. Imaginad esto un segundo. Es literalmente como si tienes a un buzo a 100 metros de profundidad y, de un tijeretazo, le cortas la única manguera que le está bajando oxígeno. Cuba dependía visceralmente, para su día a día, de ese crudo. Inmediatamente después de esto, el presidente Donald Trump pisa el acelerador y exige públicamente un cambio de régimen para finales de ese mismo año, señalando a la isla como una amenaza inusual. El tablero estaba listo para el estrangulamiento total. Y los números no tardaron en reflejar el golpe. En apenas unos meses, para mayo, el país registraría un déficit eléctrico de más de 2.100 megavatios, un récord absoluto. Y oye, es increíble cómo la historia tiene esta extraña manía de rimar consigo misma, porque lo que estamos presenciando en este 2026 no es que alguien haya tenido una idea súper innovadora, para nada, es el eco literal de un documento de hace más de 60 años. En 1960, Lester Mallory, que era subsecretario de Estado estadounidense, dejó por escrito un memorando que pone los pelos de punta. Su estrategia para la isla era clarísima, había que provocar una revuelta interna a través del hambre y la desesperación del propio pueblo. O sea, el clásico palo y zanahoria, pero llevado al extremo. O el liderazgo acepta las condiciones y se rinde, o imponemos un asedio tan brutal que las carencias diarias sean físicamente intolerables. Cuando entiendes este origen, cuando ves que esto ya estaba sobre el papel en 1960, es mucho más fácil comprender que la magnitud de lo que pasa hoy no es un daño colateral, es una estrategia deliberada que está paralizando la vida de millones de personas. Bloque 1. El efecto dominó de la logística. Vamos a dejar las ideologías y la política aparcadas un momento. Centrémonos única y exclusivamente en los engranajes, en la pura logística. Pensad en cómo es el colapso mecánico de un país que, literalmente, de un día para otro, se queda sin gasolina. No podemos pasar por encima de esto, hay que entender el paso a paso. Paso 1. El bloqueo corta el grifo del petróleo y las plantas termoeléctricas del país, que ya eran viejas y poco eficientes, simplemente se apagan.
no hay crudo, no hay fuego, no hay energía. Esto nos empuja al paso 2. Ese déficit enorme de 2.153 megabaches se convierte en apagones infernales de más de 20 horas al día. Y esto golpea de lleno a más de la mitad de la isla. Provincias enteras del oriente, como Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, a oscuras casi todo el día. Pero ojo, que la electricidad es solo la punta del iceberg. Vamos al paso 3. Sin electricidad, los motores hidráulicos y las bombas de agua se quedan muertos. El agua deja de llegar a las casas. Y cuando el agua se para, llegamos al desastre del paso 4. Los servicios básicos se desmoronan. Los camiones de la basura no tienen una sola gota de diésel para hacer sus rutas, así que las calles se llenan de desperdicios bajo el calor del trópico. Las neveras en las casas se apagan y la comida, que ya escasea, se pudre. Es, literalmente, la anatomía de un sistema logístico sufriendo un paro cardíaco múltiple. Y si queréis ponerle cara al coste humano de este apagón general, mirad esta cifra, 18,3%. Los datos de la crisis en 2026 nos dicen que solo el 18,3% de la población está recibiendo agua potable todos los días. Un 18%. Imaginad por un segundo las implicaciones de salubridad e higiene que tiene esto en medio del Caribe. Pero es que el drama no se queda en los grifos, entra por la puerta de urgencias de los hospitales. Se ha denunciado que hay más de 32.000 mujeres embarazadas enfrentando riesgos médicos gravísimos. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hay combustible para que funcionen los generadores de los hospitales o las ambulancias tradicionales. Y aunque en la capital han intentado poner un parche trayendo un pequeño lote de ambulancias eléctricas, a nivel nacional la situación sanitaria está al borde del colapso total. Claro, con la infraestructura básica en ruinas, el motor económico principal de la isla también se apaga. Hablamos del turismo. Entre enero y abril, en temporada alta, el país recibió apenas unos 328.000 visitantes. Eso es un desplome brutal del 55,8% respecto al año anterior. Y la clave aquí no es solo que la gente no quiera ir de vacaciones a un país a oscuras, es que literalmente no pueden volar hasta allí. La escasez de combustible de aviación es tan crítica que aerolíneas gigantes como Air Canada o varias compañías rusas tuvieron que cancelar y suspender sus vuelos. El aislamiento es salvaje. Hasta cancelaron el famoso Festival del Habano, que es un ícono de ingresos para ellos. Y la ecuación es simple. Sin turismo no entran divisas extranjeras. Y sin divisas, ¿cómo sobrevive la economía interna? Pues agarraos, porque aquí viene la contradicción más grande de toda esta historia. Bloque 2. La gran paradoja económica. Ojo a este dato porque rompe todos los esquemas. Vamos a analizar lo que un estudio reciente ha llamado el choque entre el optimismo microeconómico y el pesimismo macroeconómico. Mirad ese número gigante, 76%. Cualquiera con sentido común pensaría que en un país donde tienes 20 horas de apagón al día, donde no sale agua del grifo y cuya economía se ha encogido un 11% en los últimos 5 años, los empresarios privados estarían haciendo las maletas o en pánico total, ¿verdad? Pues resulta que un estudio súper detallado de la consultora Auge entrevistó a 175 directivos de las llamadas MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas cubanas. Y el resultado es para no creérselo. El 76% de ellos se declara optimista o muy optimista de que su propio negocio va a crecer en este año 2026. Un 76%. Y lo más surrealista de todo es que el 60% de esos mismos emprendedores te dice abiertamente que la economía del país a nivel general se va a ir a pique. Vamos a explicar esto como si estuviéramos tomando un café porque suena a ciencia ficción. ¿Cómo es posible que startups de tecnología, pequeños restaurantes o empresas agrícolas planeen ganar más dinero en medio del apocalipsis logístico? La respuesta mágica está en los cuellos de botella. Fijaos en la tabla. A un 60% le ahoga la inflación, al 43,4% le machaca que las infraestructuras del Estado no funcionen y un 38,9% no tiene acceso fácil a dólares o euros. La clave maestra es que estos pequeños empresarios privados sencillamente han tirado la toalla con el Estado. Ya no esperan que el gobierno les solucione la vida. Han rediseñado sus negocios específicamente para surfear este caos. Están ganando dinero precisamente por encontrar atajos en medio de estas deficiencias. No están intentando inventar el próximo iPhone, están aplicando pura y dura supervivencia adaptativa. Es un ecosistema empresarial entero que está mutando como un virus para sobrevivir en la oscuridad. Ahora bien, mientras esta gente hace malabares en la calle, ¿qué está pasando en las altas esferas globales que realmente controlan el interruptor de esta crisis? Bloque 3. El muro de los mitos geopolíticos. Aquí tenemos que pararnos y desmontar un poco las películas que nos están contando desde ambos lados. Porque se está vendiendo a una nación entera como si fuera una simple pieza de plástico en un tablero de ajedrez bidimensional. Por el lado de Estados Unidos tenemos a figuras como el propio Trump o el secretario de Estado Marco Rubio, liderando una narrativa muy clara. Trump lo dice así: otros presidentes han considerado hacer algo durante 50 o 60 años, y parece que seré yo quien lo haga.
Es la creencia ciega de que si aplicas fuerza bruta sostenida, si pones embargos, acusaciones judiciales y les cortas la luz, el otro lado va a ceder mecánicamente. Es la idea de que esto es una transacción y de que La Habana se verá forzada a negociar su propia salida rapidísimo. El gran problema de este mito es que borra de un plumazo medio siglo de historia. Ignora por completo la dinámica de atrincheramiento, resistencia y orgullo ideológico que ha sido la marca de la casa del gobierno cubano durante décadas. Y claro, por el otro lado, la respuesta del gobierno cubano liderado por Miguel Díaz-Canel choca frontalmente contra ese guión de Washington. Su lema oficial es inamovible: ningún agresor encontrará rendición aquí. Ante la asfixia total, la táctica del régimen no ha sido hacer las maletas, ha sido comprar tiempo. Han intensificado los preparativos militares y se han lanzado a buscar parches energéticos desesperados. Como no llega crudo, están acelerando a marchas forzadas la instalación de energía solar. Hablamos de 32 parques fotovoltaicos ya operativos, ayudados por donaciones de paneles solares que llegan desde Vietnam. Y a la vez, como quien no quiere la cosa, liberan a un puñado de prisioneros. ¿Por qué? Porque saben que eso mantiene abiertas líneas secretas de negociación diplomática. Es un juego de supervivencia lentísimo y calculado, que rompe totalmente con ese mito americano de que el régimen se iba a evaporar de la noche a la mañana. Bloque 4. Anécdotas increíbles y ajedrez global. Y toda esta tensión de despachos, que suena muy teórica, de repente explota en la vida real con eventos que parecen sacados de una película de espías. A principios de 2026 pasaron cosas muy fuertes que te demuestran lo volátil que es todo esto. Primero, de la nada, un incendio masivo y súper misterioso arrasa parte de la refinería de petróleo de La Habana, justo en el instante en el que cada gota de combustible valía su peso en oro. Semanas después, el estrecho de Florida se convierte en escenario de un tiroteo literal. Guardias fronterizos cubanos acribillan a una lancha rápida con matrícula estadounidense. 4 muertos. La Habana lo etiqueta de infiltración armada, y la cosa es tan seria que el mismísimo FBI tiene que viajar a Cuba para investigar. Y por si fuera poco, en el ámbito judicial, Estados Unidos cruza una línea roja diplomática brutal. El fiscal general interino, Todd Blanche, presenta cargos por asesinato nada menos que contra Raúl Castro, de 94 años. Fijaos bien, estas no son las piezas de una transición diplomática tranquila, son las chispas saltando encima de un barril de pólvora gigante. Y como era lógico, predecible y humano, la olla a presión en la calle reventó. La gente, agotada física y mentalmente por estar a oscuras y sin comida, cruzó su límite. Barrios superpoblados y populares de la capital como Lluyanó o el reparto Bahía se echaron a la calle en tromba. Hubo caceroladas ensordecedoras y un grito unánime: libertad y comida. Así de básico, así de crudo, y con cánticos directos contra la cúpula política. Estas imágenes son la prueba palpable de cómo la asfixia logística que vimos al principio se traduce matemáticamente en un estallido social insostenible. Están poniendo a prueba la maquinaria de control interno del Estado a un nivel que prácticamente no se había visto nunca. Pero, justo cuando parece que el colapso es absoluto, tenemos un giro de guión fascinante que rompe toda la lógica de la máxima presión. Resulta que, con toda la marina estadounidense patrullando y el bloqueo activo, aparece un superpetrolero ruso cargadísimo con 100.000 toneladas de crudo y atraca tranquilamente en aguas cubanas. A ver, ¿cómo es posible que Estados Unidos, que amenazaba con sancionar a cualquiera que enviara un litro de gasolina, deje pasar esto? La respuesta nos muestra el terror político interno que hay en Washington. La Casa Blanca tuvo que tragarse el orgullo y permitir estos barcos excepcionalmente, caso por caso. La cruda verdad, que en Estados Unidos saben perfectamente que si Cuba colapsa a nivel total mañana mismo, van a tener una crisis humanitaria de proporciones bíblicas a 90 millas de su costa. Millones de personas intentarían tirarse al mar hacia Florida, generando un caos migratorio imposible de gestionar. Y ojo, todo esto en pleno año electoral estadounidense. No pueden permitirse dejar que la isla implosione del todo. Y llegamos a la clave de todo, el gran giro, la revelación del sí, pero no. Es la hora de unir todos los puntos que hemos visto. Las bombas de aguas secas, los pequeños empresarios buscando atajos, los apagones y los barcos rusos. Todo esto nos lleva a la gran verdad detrás del 2026. El resumen perfecto es un gigantesco sí, pero no. Sí, no podemos negar que la asfixia estadounidense está funcionando. Tienen las vías de suministro estranguladas y han empujado al sistema a un límite estructural extremo, las luces están apagadas y la nevera está vacía. Pero rotundamente no, esto no es la victoria limpia de manual que esperaban. Washington está atrapado en una jaula que ellos mismos han diseñado. Al aniquilar la viabilidad logística de la isla, están fabricando un polvorín humanitario caótico en la puerta de su propia casa. Es que es de cajón. No puedes meterle dinamita al edificio de tu vecino y esperar tranquilamente a que los escombros, el polvo y el caos no destrocen también tu jardín.
Y todo este escenario ilustra brillantemente cómo Cuba ha trascendido. Ya no es solo una islita con un problema local. En 2026 se ha convertido en el termómetro, en el barómetro absoluto de la nueva Guerra Fría. Nos está enseñando en alta definición que por mucho poder militar o económico que tenga una superpotencia, ese poder tiene un límite. Y ese límite se lo marcan la proximidad geográfica y el coste político interno, como el pánico a una crisis migratoria masiva o el impacto de la inflación. La geografía y la realidad humana terminan poniéndole frenos a la estrategia militar más perfecta trazada en un mapa. Entonces, para cerrar, si resulta que aplicar la fuerza absoluta te regala un caos descontrolado en vez de una transición pacífica y democrática, ¿quién sale ganando realmente en este tablero? Hoy hemos visto que la resiliencia humana se abre paso hasta en las grietas más profundas del colapso, como esos pequeños empresarios, que los grandes discursos políticos de un bando y del otro suelen esconder verdades bastante más sucias, y que forzar a la brava al fin de un régimen nunca es un trabajo limpio. Esa ilusión de que todo es sencillo se evapora en cuanto encendemos la luz y miramos los datos de frente. Nosotros, en este espacio, vamos a seguir rascando la pintura de los grandes titulares, porque ya sabéis nuestra regla de oro. Las cosas en la geopolítica sí parecen de una manera, pero no siempre son lo que aparentan. Si os gusta ver más allá de la superficie y entender cómo funciona el mundo realmente, no olvidéis suscribiros a este análisis. Nos vemos en la próxima inmersión.